Hoy, con el sermón titulado La iglesia donde el espíritu y la esposa dicen, ven, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios. Nunca está de más decir que los 66 libros de la Biblia son las profecías. Entre ellos, en el capítulo 22 de Apocalipsis, el apóstol Juan recibió la siguiente revelación en la isla de Patmos. Vio que en la última época habría una iglesia donde el espíritu y la esposa reunirían a toda la humanidad. Si no vamos a la iglesia donde el espíritu y la esposa dicen ven, no podremos recibir el agua de la vida. Así, para recibir las palabras del agua de la vida, debemos buscar al espíritu y a la esposa. Hoy, averigüemos cuál es la iglesia donde el espíritu y la esposa dicen ven. Vayamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Veamos el capítulo 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Esto significa que los que no van al espíritu y a la esposa no pueden recibir el agua de la vida de Dios. ¿No es así? Solo cuando vayamos al espíritu y a la esposa podremos recibir el agua de la vida. Aquellos que no conocen al espíritu y a la esposa, y aquellos que no tienen fe en ellos, nunca podrán recibir el agua de la vida de Dios. Por favor, presten atención a la última y sincera petición que Dios escribió en el último capítulo de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22. ¿Qué más está escrito? El versículo 18 dice: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Dicho de otro modo, Dios testifica a todas las personas que oyen las palabras de la profecía de la Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, ¿qué pasará si añadimos? Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, es decir, si quitamos de las palabras de vida de Dios, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Cuando el espíritu y la esposa dicen, el que tiene sed, venga a mí y tome del agua de la vida, ¿qué advertencias lo siguen? No añadáis nada. Cuanto más añadáis, más desastres recibiréis. Recibir desastres significa no poder recibir la salvación. Además, si alguien quita de sus palabras, Dios le quitará su parte del reino de los cielos. Es decir, Dios le quitará el derecho a entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, no debemos añadir a la palabra de Dios ni quitar de ella. Así, debemos conocer al espíritu y a la esposa que dicen, vengan a mí y tomen del agua de la vida, para ir a ellos y pedirles su palabra de vida. ¿No es así? Todos reconocen que el espíritu es Dios Padre, que tiene la imagen masculina. Sin embargo, con respecto a la esposa, algunos dicen, la esposa son los santos, y otros dicen, ¿no representa la esposa a una iglesia? También dicen, ¿la esposa no es algo simbólico o representativo? Entonces, necesitamos preguntarnos a quién representa el Espíritu. El Espíritu se refiere al Dios verdadero. ¿Y a quién se refiere la esposa? Aquí, en este versículo, la esposa se refiere a la esposa de Dios Espíritu. Dicho de manera sencilla, llamamos a Dios Espíritu Padre, ¿no es así? Entonces, ¿quién debería ser la esposa de Dios Padre? Naturalmente, es Dios Madre. Sin embargo, como no lo toman en consideración, no dejan de surgir incoherencias y contradicciones.
Por eso las iglesias de hoy en día no pueden evitar cometer la necedad de no tener una fe completa en Dios Padre y Dios Madre. Si Cristo no viniera a esta tierra por segunda vez, le sería imposible abrir los 66 libros de la Biblia y tampoco habría nadie que los interpretara, tal como está escrito en Apocalipsis capítulo 5, ¿verdad? Por lo tanto, hoy debemos conocer al Espíritu que dice ven e ir a Él. También debemos conocer a la esposa que dice ven e ir a ella. Hoy en día, numerosas iglesias como la Arena del Mar no consiguen entender a Dios Madre y como resultado crean numerosas interpretaciones extrañas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no solo tenemos a Dios Padre, sino también ¿a quién más? También tenemos a Dios Madre. Cuando vayamos a ella, nos concederá el agua de la vida que permite vivir y llevará a toda la humanidad a la vida eterna. ¿No es verdad? En cuanto a este asunto, Dios nos ha dado una enseñanza muy clara. Veamos Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra hacer tiene el mismo significado que crear. Dios creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos en 6 días. Y al 6º día dijo estas palabras, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Acaso no está escrito en la Biblia, hagamos al hombre? Si Dios hubiera creado todo solo, habría dicho, haré al hombre, ¿verdad? No obstante, cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre. Leamos de nuevo el versículo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Acaso dijo Dios, haga al hombre o haré al hombre? Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y después, ¿qué dijo a continuación? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hermanos, el término nuestra aparece repetido. Debemos prestar atención a estas expresiones. ¿Acaso Dios no conoce la diferencia entre el singular yo y el plural nosotros? Sí, lo sabe. Sin embargo, Dios no lo expresó como haré al hombre o crearé al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hermanos, Dios no se equivoca. ¿Cómo podemos decir que esto es un error? ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18? Está escrito que nunca debemos añadir a la Biblia ni quitar de ella. Cuando miramos las profecías de Dios tal como son, sin añadirles ni quitarles, podemos confirmar que Dios existe como la forma plural nosotros, en lugar de la forma singular yo. Veamos de nuevo el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿A quiénes creó Dios? Varón y hembra los creó. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y creó al varón y a la mujer. Entonces, el varón y la mujer fueron creados a imagen de Dios, es decir, son una copia. La imagen del varón fue creada como copia del Dios que tiene imagen masculina. Y la imagen de la mujer fue creada como la copia del Dios que tiene la imagen femenina. ¿No es así? Toda la humanidad llama al Dios que tiene la imagen masculina Dios Padre.
Es porque a nosotros nos es dada la vida a través del Dios Creador. No llamamos a Dios Padre sin ningún motivo. Entonces, por supuesto, debemos llamar a Dios que tiene la imagen femenina, Dios Madre. Entonces, ¿qué dice el capítulo 22 de Apocalipsis? El espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Qué significa esto? No vayas a otra parte y no caigas en engaños. Debes venir al lugar donde están el espíritu y la esposa. Está escrito, el espíritu y la esposa dicen, ven. Cuando la humanidad va al lugar donde moran Dios Padre y Dios Madre, puede recibir la vida eterna y el reino de los cielos que todos desean. Como allí también se concede el verdadero perdón de los pecados, Dios Padre y Dios Madre están llamando a la humanidad al lugar donde habitan. Sin embargo, hoy en día, aunque la Biblia nos enseña acerca de Dios como nosotros, la gente sigue aferrándose a su creencia de que solo hay un Dios, por lo cual distorsiona y malinterpreta la Biblia. Es más, cuando predicamos sobre esto, lo consideran herético. ¿Por qué se considera herético el estudio de la Biblia? Ya que nos es ordenado no añadir ni quitar nada, debemos aprender lo que está escrito. Por desgracia, su conocimiento es erróneo y está lleno de contradicciones. Por eso cuando les hacen preguntas bíblicas, acaban evitándolas diciendo, los que saben mucho de la Biblia son herejes. El primer libro de la Biblia es Génesis, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el último libro? Es Apocalipsis. Dios conectó de manera perfecta el primer y el último libro. En Génesis capítulo 1, Dios Padre y Dios Madre se refieren a sí mismos como nosotros, y en Apocalipsis capítulo 22 aparecen como el Espíritu y la Esposa, llamando a la humanidad. Deben venir a la iglesia que cree en Dios Padre y Dios Madre. Así pues, Dios registró todas estas palabras en la Biblia y dijo, nunca añadas a estas palabras. No debes quitar de lo que está aquí escrito. De esta manera, Dios nos reitera el camino de la vida eterna y del reino de los cielos a través de las palabras del agua de la vida. ¿No es así? Si se le pregunta a la gente, ¿por qué Dios es nuestro Padre? No saben la razón, solo responden, es nuestro Padre porque la Biblia se refiere a Él como Padre. En la iglesia suelen decir, hermano, por favor, venga aquí un momento. Hermana, alguien le está llamando. ¿No se llaman hermanos y hermanas? Los términos hermanos y hermanas no son meramente títulos. Tienen un propósito en la Biblia. Existen los términos padre, madre, hermano y hermana. Entonces, ¿dónde los usamos? ¿No se usan para describir las relaciones familiares? Nos llamamos unos a otros hermanos y hermanas, porque lo somos. Nunca debemos olvidar este punto. Todos somos los miembros de la familia celestial, con el Padre y la Madre. Entonces, ¿estas son las doctrinas creadas por la Iglesia de Dios? Hermanos, lo podemos confirmar a través de la Biblia, ¿verdad? Veamos Hebreos capítulo 8, versículo 5. Capítulo 8, versículo 5. Los cuales sirven a lo que es, ¿qué es? Figura y sombra de las cosas celestiales. Esta es la escena en la que Moisés vio el templo de la Jerusalén celestial y construyó el tabernáculo en la tierra, según el modelo que se le había mostrado en el monte. Entonces, ¿solo el tabernáculo terrenal será figura y sombra de lo celestial? No, no lo es. El sistema familiar terrenal también es figura y sombra del sistema familiar celestial. La razón por la que Dios lo hizo de esta manera es por su santa voluntad. Él quiere que entendamos las cosas invisibles que hay en el cielo a través del sistema familiar en esta tierra. En las familias terrenales existe el Padre,
Un hombre no puede ser padre por su edad. El título padre solo lo pueden usar sus hijos, ¿verdad? Aunque alguien tenga 50 o 60 años, no puede ser padre o madre sin hijos, ¿no es verdad? Los títulos padre y madre solo son usados por sus hijos. Por lo tanto, una familia está conformada por el padre, sus hijos e hijas. ¿Quién más debe de haber? ¿Quién da vida a los hijos? Sin duda debe haber una madre. Veamos Hebreos capítulo 12. Veamos el versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre? ¿Qué tipo de Padre tenemos? Al Padre de los Espíritus y viviremos. Así como existen los padres físicos en nuestras familias físicas, ¿quién existe en la familia celestial? La Biblia claramente nos enseña que el Padre Celestial ciertamente existe. Cuando vayamos al reino de Dios, podremos ver la apariencia original de Dios Padre y Dios Madre que dijeron en Génesis capítulo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen. Así como existe el Padre físico, también existe el Padre espiritual. Padre no es un término para usar en el trabajo. Es un término para usar en el hogar. El sistema familiar terrenal es figura y sombra del sistema familiar celestial. Confirmemos que existen los hermanos en el cielo, así como existen los hermanos físicos en las familias de esta tierra. Pasemos a 2 de Corintios capítulo 6. Veamos el capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros. ¿Qué será Él? Por Padre. Y vosotros me seréis, ¿qué seremos? Hijos e hijas. Dios dijo claramente, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién dice estas palabras? Dice el Señor Todopoderoso. La Biblia registra que Dios dijo estas palabras. La Biblia nos enseña que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos e hijas. Está escrito que el Señor Todopoderoso nos ha dado estas palabras. Así como existen el Padre, sus hijos e hijas en esta tierra, también existen el Padre espiritual, los hijos e hijas espirituales en el cielo. Por eso nos llamamos hermanos y hermanas en la Iglesia. Es porque todos somos hijos de Dios, no por ser una formalidad. Estas son las mismas enseñanzas que el Señor Todopoderoso nos ha dado. Entonces, si la familia física está conformada por el Padre, sus hijos e hijas, ¿quién más debe existir? Debe existir una madre, ya que son figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Quién también debe existir en el cielo? Si la madre no existiera en el cielo como la realidad, nunca habría sido creada una madre en la tierra, que es figura y sombra. Veamos Gálatas capítulo 4, versículo 26. En Gálatas capítulo 4, versículo 26 está escrito, mas la Jerusalén de arriba, aquí arriba indica al cielo. Jerusalén del cielo, la cual es, ¿quién es ella? Madre de todos nosotros, es libre. Hermanos, esto no es exclusivo de la traducción coreana. Está escrito así en la Biblia griega original, en la Biblia inglesa, en la Biblia árabe y en la Biblia francesa. Está escrito así en todas las versiones de la Biblia. ¿A quién nos enseña claramente la Biblia? La Biblia nos enseña que tenemos a la Madre Celestial.
Sin embargo, las iglesias insisten en que la iglesia que cree en Dios Madre es herética y extraña. Hermanos, según las enseñanzas de la Biblia, aquellos que añadan a la Biblia recibirán desastres. ¿Y qué ocurrirá con los que quiten de la Biblia? Negar a Dios Madre testificada en la Biblia es un acto de negar la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios les quitará el privilegio de entrar en el reino de los cielos. Están tratando la palabra de verdad con demasiada ligereza y negligencia. Por eso se están apartando de la verdad que la Biblia enseña a la humanidad. El hecho evidente de que la Madre Espiritual exista en la Biblia. ¿Es tan difícil de entender la palabra Madre de todos nosotros? Aquí en este versículo está escrito: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y la revelación escrita por el apóstol Juan está relacionada con esta Jerusalén. Confirmemos esto a través de Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Y quién se ha preparado? Su esposa se ha preparado. Continúa: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí, el apóstol Juan vio en la revelación las bodas del Cordero. Pero, ¿quién estaba con el Cordero? Estaba su esposa. ¿Quién es la esposa del Cordero? El apóstol Juan tenía mucha curiosidad por ella. Las iglesias de hoy en día enseñan que la esposa del Cordero en Apocalipsis son los santos. Sin embargo, ¿quién fue testigo de esta revelación? Esta revelación le fue dada a Juan, el discípulo amado de Jesús. Y Juan también fue un santo. Si los santos fueran la esposa, Juan debería haber dicho: «Oh, yo soy la esposa». Sin embargo, él deseaba mucho ver a la esposa del Cordero y pedía encarecidamente que se la mostrara. Pasemos al capítulo 21. A través de esto, podemos confirmar que los santos no son la esposa del Cordero. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 9, está escrito: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. El ángel le dijo a Juan: te mostraré la esposa del Cordero. Juan fue un santo elegido por Dios, y el ángel le mostró a la esposa. Pero las iglesias actuales insisten que vio a los santos. Esto muestra lo mucho que distorsionan las enseñanzas de la Biblia al insistir en que la esposa son los santos. Aquí, en este versículo, Dios está a punto de mostrar a la esposa del Cordero a Juan, uno de los santos. Leamos de nuevo el versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró. ¿A quién le mostró? A la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. El Cordero ciertamente tiene a su esposa. Aquí dice la desposada, la esposa del Cordero, y en Apocalipsis capítulo 22 dice el espíritu y la esposa. Significan lo mismo. ¿No es así? Dios nos da a conocer el mismo mensaje al expresarlo de una manera diferente. El ángel le dijo a Juan: te mostraré la desposada, y le mostró a la Jerusalén que descendía del cielo. En Gálatas capítulo 4, versículo 26, se menciona a la Jerusalén de arriba, es decir, la Jerusalén del cielo, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ella es nuestra madre. Por lo tanto, el Espíritu representa a Dios Padre, que tiene la imagen masculina, y la esposa se refiere a Dios Madre, que tiene la imagen femenina. En esta época, toda la humanidad debe correr al lugar donde Dios Padre y Dios Madre nos están llamando. ¿Dónde están Dios Padre y Dios Madre? Debemos saber dónde están para ir a ellos, ¿verdad? ¿Dónde estará Dios en los últimos días?
Está escrito que Dios estará en Sión. Veamos juntos esta escena. Vayamos a Salmos, capítulo 132. En Salmos, capítulo 132, versículo 13, está escrito: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso, ¿por qué? La quiso por habitación para sí. En otras palabras, Dios ha elegido a Sión como su casa. Por habitación para sí, este es, ¿por cuánto tiempo es el lugar de su reposo? Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Ya que Dios ha elegido a Sión y la ha querido para habitar, ¿dónde moran el espíritu y la esposa? Evidentemente habitan en Sión. Por lo tanto, ¿qué podemos recibir cuando vayamos a Sión? Podemos recibir la vida eterna. Solo cuando vayamos a Sión podremos recibir el perdón de los pecados y la salvación. Es porque Dios habita allí. ¿Qué Dios habita allí? Dios Padre y Dios Madre. Sión es el lugar donde moran ellos. Debemos ir al lugar donde el Espíritu y la esposa nos dicen, ven, para poder hacer la voluntad de Dios y cumplir la profecía de Dios. Veamos de nuevo el versículo 13. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Sión está verdaderamente llena de gracia. Dios ha elegido a Sión y ha concedido allí la bendición de la salvación y la vida eterna. No hay otro lugar donde se prometa la vida eterna, excepto Sión. Pasemos a Salmos capítulo 133. Salmos capítulo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, donde es, en Sión, envía a Jehová bendición. ¿Y qué más envía? Y vida eterna. Dios también promete dar la bendición de la vida eterna en Sión, su morada. Cuando vayamos a Sión, ¿a quién debemos encontrarnos? Cuando nos encontramos con Dios Padre y Dios Madre en Sión, podemos recibir la gracia de la salvación, el perdón de los pecados y la bendición de la vida eterna que Dios ha preparado para nosotros. En las iglesias de hoy en día, las absurdas y falsas enseñanzas están muy extendidas. La Biblia no puede entenderse o interpretarse a través de la sabiduría y el conocimiento de los hombres. En Apocalipsis capítulo 5 está escrito que la raíz de David abrirá el libro y desatará sus 7 sellos. Está profetizado que esto no es algo que pueda hacer cualquiera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la iglesia donde el Espíritu y la esposa llaman a la humanidad que venga? La Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial. Es la iglesia donde Dios Padre y Dios Madre moran, llamando a toda la humanidad a venir y recibir la vida eterna, la salvación y el cielo. Hemos recibido a Dios Padre y estamos recorriendo el camino de la fe bajo las enseñanzas de Dios Madre. Pidamos constantemente a Dios que llene nuestros defectos con el Espíritu Santo. Si alguna vez sentimos que nos hemos desviado, tomando el camino equivocado en la vida, busquemos a Dios que corrija nuestros errores y pidamos que nos guíe de nuevo por el camino de la justicia, para que nunca perdamos el eterno reino de los cielos. Espero que todos los miembros de la familia celestial puedan hacerlo. Creemos en Dios Padre y Dios Madre, porque somos los hijos de la promesa, que tenemos la promesa de la vida eterna. Esperando que todos los miembros de nuestra familia celestial sigan a Dios Madre y entren en el eterno reino de los cielos, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.